Ok. Ok. Entonces, decía que la semana pasada pensé que tenía estas diapositivas, las disculpas del caso por no haberlas tenido. Eh, el autor humano es Moisés. ¿Por qué esto de autor humano? Y es muy importante, sí. Recuerde que el autor en realidad es Dios, simplemente el hombre fue inspirado, no usado, controlado por Dios para que Dios transmita su palabra a través de él. El tiempo de su escritura, alrededor del año 1450 antes de Cristo. Entienda que cuando se habla de antes de Cristo, se está hablando de que este tiempo se mide desde el nacimiento de Cristo, desde el nacimiento de Cristo hacia atrás, ¿no? El nacimiento de Cristo es el año 1 de la era cristiana, ¿no? Esto es después de Cristo, y también es el año 1 de el antes de Cristo, ¿sí? Y desde ahí se cuenta, o sea, desde ahí, si usted va 1450 años hacia atrás, es que más o menos se piensa, Moisés escribió este libro y posiblemente lo haya escrito en esos últimos 20 años de su existencia, como también el resto del Pentateuco. El periodo de tiempo que cubre el libro es desde la creación hasta aproximadamente el año 1600. O sea, más o menos de cuánto tiempo estamos hablando. La creación del hombre, sí se piensa que fue 4000 años antes de Cristo. ¿Ok? 4000 años antes de Cristo. Así que el periodo que cubre Moisés es desde la creación de el hombre hasta el año 1600. Algún matemático que nos diga rápidamente cuántos años cubrió Moisés con todo esto. ¿Alguno de ustedes? ¿Hay alguien? Desde el hombre, sí, hasta más o menos 4000 años, 4000 años antes de Cristo hasta 1600, creo que dijimos, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos 2400 años. ¿Vamos bien? ¿Alguien que tenga su calculadora a la mano? Sí, alguien que me confirme, por favor, porque me temo que quizás esté equivocado. ¿Alguien? Sí, más o menos. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que en cuanto a introducción nosotros podemos ver de Génesis. Y permítame acá y hacer esto. Y el tiempo de los orígenes fue lo que vimos la semana pasada, del universo, de la humanidad, del pecado en la raza humana, ¿no? El origen de la promesa, de la redención, la familia, las civilizaciones del hombre, el linaje de fe, ¿no? Y también el relato del diluvio como el origen de las naciones debería ser. Yo quisiera detenerme aquí un ratito para... Renato, ¿estás? Sí. Ok, gracias, Renato. Y Renato, si me permites el atrevimiento, Renato tuvo una experiencia, me contó algo así, eh, con unas personas que proclamaban ser miembros de una iglesia, lo mencioné creo el día miércoles también, donde existía un Dios, el Dios, ¿no? Dios de los cielos, y también una diosa madre, ¿correcto? Algo así, Renato. Sí, sí, una esposa de Dios. Una esposa, y que según ellos no podían decir quién era esa esposa, porque eso era uno de los misterios de la Biblia, ¿no? Algo así me dijiste. Pero también mencionaste, Renato, que una de las cosas que decían ellos es que Dios en Génesis 1:25, 26, cuando dice hagamos al hombre, ¿a qué se refiere? Mencionaron que era Dios y la esposa. Por eso hablaba en plural. Por eso hablaba en plural, era Dios y en la esposa. Muy bien. Usted, hermano, hermana, sabe cuánto peso le doy yo, correcto o equivocado, ¿sí?
al contexto en la interpretación de las escrituras, ¿cierto? Usted sabe cuánto cuidado pongo en ello. No que no me equivoque, de hecho que me equivoco, de hecho que se me pasan muchas veces varias cosas, pero usted sabe que al menos le pongo el interés a ello, ¿no? Ciertamente en el capítulo 1 de Génesis, rápido, sí, y hermana Giovanna, me parece que tú preguntaste al respecto, si te acuerdas, entonces dijo Dios, Me dijo ¿no? que no Muy bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para mí esto que menciona Renato es nuevo. Sí, no lo había escuchado antes. He escuchado antes que piensan que se refiere, y lo dije, ¿no? A Dios y sus ángeles. Salvo que también la esposa sea un ángel, ¿no? Que quizás se le llame angelito, ¿no? Porque a veces algunos esposos llaman a sus esposas, tú eres mi ángel, o dicen, ¿no? Pero decía qué tanta importancia pongo al contexto. ¿Por qué razón? Bueno, ahí nada más. Número uno, al comienzo del versículo 26 menciona, dice, dijo Dios, ¿correcto? En el versículo número 1 del capítulo número 1, alguno de ustedes que me ayude, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que lee el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis? En voz alta, alguno de ustedes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, entonces en todo esto está hablando de Dios, ¿sí? Dios. ¿Y por qué es que traigo esto a mención? Porque la palabra Dios, el vocablo Dios que se utiliza acá, el vocablo que se traduce como Dios es Elohim o Elohim, y que significa pluralidad en la divinidad. Por conclusión, por lo que la Biblia enseña, se cree que se refiere a tres, la divinidad, ¿no? Perdón, la Trinidad, ¿no? Y no creo que esté mal esa interpretación. El vocablo en sí no significa tres o más, o tres poderosos, creo que algunos dicen. En realidad significa más de dos. ¿Sí? Más de dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, simplemente es pluralidad. ¿Sí? Es más de dos poderosos. Repito, creo que se refiere a la Trinidad. Entonces, en el versículo 26, cuando habla, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos, es la pluralidad dentro de la divinidad. ¿Sí? Es el Elohim, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado, muchas veces nosotros nos dejamos sorprender o podemos ser sorprendidos, a cualquiera nos puede pasar, pero tengamos mucho cuidado, sobre todo cuando, o no solo cuando en realidad vienen doctrinas o enseñanzas tan jaladas de los pelos, si me permite usted la expresión como esta, ¿no? De que Dios estaba hablando con su esposa. O también muchas veces, ¿no? De los ángeles. Simplemente es la pluralidad en la divinidad, repito, la Trinidad. Y no sé si me dejo entender con esto, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere expresar. Y esto, una vez más, lo digo en razón al contexto. O sea, todo este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 26 y más, se habla simplemente de Dios, el creador. Y en este sentido, el vocablo es Elohim, es pluralidad, como que la pluralidad no están tomando consejo, ¿sí? La divinidad, perdón, está tomando consejo, esa divinidad que es plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y están hablando como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es lo que y yo puedo ver allí, y decía, tengamos cuidado. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. Renato, ¿está bien esto? ¿Más claro así? Sí, pastor. No, y justo la vez que tuve, o sea, yo entiendo que era la Trinidad, entendía yo, pero la semana pasada no llegué tarde, tenía problemas de conexión y me perdí justo esa explicación. Ok. Ok. Bueno, está muy bien.
Pasamos entonces a lo siguiente, lo de hoy día. Y lo de hoy día, a ver, sí, ¿no? Tiene que ver ya con esto. El tiempo de los patriarcas hebreos, capítulos 12 hasta el 50. Rápidamente, y después vamos a retornar a ello. Primero, expresar que dentro de los patriarcas se comienza a hablar de Abraham, ¿sí? Abraham aparentemente vivió cerca a donde se construyó la torre de Babel, ¿sí? Relativamente cerca a ello. Luego tenemos a Isaac, el hijo de Abraham según la promesa, ¿no? Porque sabemos que Abraham tuvo otro hijo, ¿no? Jacob, hijo de Isaac, que también sabemos que hizo trampa, ¿no? Y luego José, ¿sí? Luego José, de quien la Biblia ofrece un muy buen testimonio, dicho sea de paso, ¿sí? Se piensa que de las personas de quienes la Biblia no manifiesta pecado, no que no hayan tenido pecado, uno de ellos casualmente es José. El otro, alguno de ustedes que quiera adivinar quién el otro es o compartir con nosotros ello. ¿Quién es? ¿Alguno de ustedes que quiera decir algo al respecto? ¿Quién creen ustedes que fue el otro? ¿José? Jesús. ¿Uno? No, pues hermano, no, Jesús ya es otra cosa, pues ya es otro level, otro lote, digamos, antes. No, no, no. ¿Perdón? Ismael. No, el otro de quien se habló bien, que de quien se habla bien en la Biblia, que se da un buen testimonio, que se da un buen testimonio. José es uno de ellos, algún otro. Pastor, buenas noches, hermano. De lo Hola, que hermano. le recuerdo a usted decir que era Daniel, me parece. No, tú ya estás recordando lo que yo dije, no, tenía Sí, que porque decir, de ahí no sé, yo. tenía que decir. Está bien, gracias, hermano. Ciertamente, ¿no? Daniel. Y Daniel como que un poquito de mejor testimonio aún. Por lo menos José se deja expresar, ¿no? Que sí, pues, dubitativo en ciertos aspectos, pero sí, igual sigue siendo un buen testimonio. Lo que quisiera que usted comprenda antes de que si usted tiene alguna pregunta de lo que ha leído, y ese es el tema, que necesitamos leer, ¿no? Como para que hayan también preguntas. De lo que yo quisiera mencionar antes de que usted haga preguntas o hablemos de cada uno de ellos, es lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de los patriarcas en el libro de Génesis, repito, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de José. Hay algo que usted percibe en todo esto. O sea, hay algo que mirando, ¿no? Supuestamente hacia, si usted estuviese bueno, leyendo el libro de Génesis nada más, y vemos, ¿no? Estos nombres, Abraham, nuestros personajes, Abraham, estas vidas, Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿A qué nota usted que todo esto apunta o estos apuntan? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes con algún parecer? O sea, ¿hacia dónde va apuntando el horizonte? Si pudiésemos nosotros ver ello, ¿no? Decía, estamos viendo, ¿no? Vemos el libro de Génesis, estamos viendo Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Hacia dónde apunta ello, cree usted? ¿Alguno de ustedes? ¿O ellos? ¿Alguien con algún parecer? El pueblo de Israel. Yo te escuché las justas, hermana Giovanna. El pueblo de Israel. Ok, sí te entendí, pero igual estaba bajito el volumen. El pueblo de Israel, ciertamente. Es que entienda usted, hermano, porque nosotros hemos aprendido a individualizar
¿verdad? Las escrituras, o sea que todo se trata respecto a uno. En realidad, si usted se da cuenta, más bien es Dios quien está a través de estas personas, de estos individuos, si me permites la expresión, está formando su pueblo. Sí, está formando su pueblo. O sea, que estas personas que estamos mencionando fueron instrumentos divinos hacia, ¿sí?, la formación del pueblo de Dios. ¿Se da usted cuenta? Muchas veces nosotros pensamos que Dios simplemente, sí, está pensando en mí solito, ¿no? Y no siempre es así. Lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, todo, si usted ve hasta el pueblo de Israel, o sea, estas personas, el pueblo de Israel mismo, está apuntando en realidad también hacia las iglesias del Señor, ¿no? Hacia Jesús viniendo y estableciendo su iglesia. O sea, lo digo esto porque, repito, creo que el cristianismo más está yendo por un mensaje individualizado, o sea, un mensaje respecto a mí, ¿no? Como que si toda la atención de Dios está en mí nada más y que todo lo que pasa alrededor mío, Dios lo está haciendo con el propósito de que sea para beneficio mío nada más. Y pienso que necesitamos nosotros ver esto con mayor cordura y mucho más con mayor visión divina, porque entiéndase que no tanto es así. Vemos a estas personas, Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob y podemos decir, hey, un momento, cierto, Dios trabajó con ellos, pero ¿para qué trabajó con ellos? Para formar su pueblo. No se cuenta, para formar su pueblo, para edificar su pueblo, ¿sí? Y es lo mismo, creo yo, hoy en día, entendamos esto, cuán importantes son las iglesias del Señor, y hoy día creo que estudiamos también ello al respecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a todo esto, no sé si tiene sentido esto, si usted puede ver esto, ¿sí? Y nuevamente permítame compartir aquí la pantalla con el propósito de que usted pueda notar esto, ¿sí? Ahí está. Vemos hacia, ¿no? O sea, estamos con Moisés mientras él escribe este libro y nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob, nos habla de José. ¿Y hacia dónde apunta en todo ello? Hacia el pueblo de Israel, ¿no? O sea, la formación del pueblo de Israel. Muy bien. ¿Alguna pregunta, decía, hermanos, hermanas, sobre esto que estamos planteando? ¿Hay alguna pregunta? ¿O algo que quisiera agregar usted? Siéntose cómodo. Me agradaría en verdad que usted se sienta cómodo de poder participar en cuanto a esta proyección que les estoy mencionando antes de hablar de cada uno de ellos. ¿Alguien? Pastor, ¿Tiene sentido? Sí. disculpe, no es necesariamente sobre esto, pero me estaba preguntando un poco. Te perdimos. Se te perdió la voz, hermana. Antes de Noé, ¿en qué se desarrolló eso? Te perdimos por un ratito. O sea, básicamente dijiste solo que te preguntabas a ti misma y después has dicho Noé. Todo el resto se te perdió. Desde Adán y Eva hasta Noé, ¿se sabe qué zona geográfica, en qué zona geográfica se desarrolló todo eso? Más o menos. También por eso zona de donde llegó a ser Babilonia, un poquitito más hacia el norte, porque se hablan de tres ríos, ¿no? ¿No? Dos de ellos son, bueno, el río Éufrates, sobre todo, sabemos dónde está el río Éufrates, aún el Tigris también, ¿sí? Así que sí, es toda esa llanura, ¿no? Toda esa llanura. Y aparte, Quizás la próxima semana pueda ayudarles con un mapa también sobre ello. y aparte de Noé, Y a partir de allí, bueno, en la Torre de Babel,
que fue un poquitito más hacia el sur. La torre de Babel, perdón, dispersó a la humanidad y se fueron por diferentes sectores, ¿no? Sí. Okay. Gracias, pastor. Ajá, muy bien. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Ok, vamos rápidamente a hablar de Abraham. Insisto, si usted tiene alguna pregunta, sí, con confianza. Abraham, sabemos, y de Abraham podemos pasarnos aquí varios domingos en realidad, pero no es esa la idea. Sabemos que Abraham vivió y creció en un pueblo que no necesariamente era un pueblo devoto o dedicado a Dios, Ur de los caldeos. Sin embargo, Abraham tuvo que llegar a conocer a Dios con el propósito de que él haya sido llamado, ¿no? O fuese llamado, perdón. Llamado por Dios, porque es Dios quien le habla a él en el capítulo número 12, los versículos número 1 al 3, si alguien por favor lo va buscando y le da lectura, mientras tanto sigo hablando. Repito, Génesis capítulo 12, versículos del 1 hasta el 3. Entonces, Abraham decía, no creció en un lugar con un solo Dios, sino con muchas divinidades. Y de pronto, no, él tiene una relación con Dios, tuvo que haber tenido una relación con Dios como para que Dios lo llame a él y lo quiera utilizar a él, ¿no? En la forma como es que Dios lo quería utilizar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde es que Abraham pudo haber escuchado de ese Dios? ¿Sí? O sea, ¿de dónde? No se sabe exactamente, pero a ver, ¿quién pudo haberle hablado a Abraham de Dios? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Quién cree usted? ¿Qué personaje? Sí, físicamente hablando, esto es longevo, suficientemente longevo como para hablarle a él, aún quizás del diluvio. ¿Alguien? ¿Sabe Su usted? padre, Perdón, puede ser su padre. dijiste sus padres, ¿ok? Puede haber sido, sí, pero también los padres crecieron en una situación bastante similar. En realidad, los hijos de Noé, entiéndase que vivieron muchísimos años más después del diluvio también. Y me parece que fue Sem, ¿sí? Quien todavía posiblemente haya vivido, ¿sí? Durante Abraham. Nuevamente, quizás también pueda mostrarles una carta al respecto. Pero es increíble, ¿no? O sea, cómo es que sí se puede, ¿no? Llegar a situaciones como estas. Claro, nosotros leemos Abraham, está en el capítulo número 12 de Génesis, el diluvio hasta el capítulo número 11 de Génesis, no, antes todavía. Y pensamos, uy, no, pues ya definitivamente ya fueron tiempos muy distintos, y sí lo fueron tiempos muy distintos, pero no los asociamos, ¿no? Y puede ser que sí, se asocie en alguna forma, y ya estaban bastante mayores, por cierto, pero sí definitivamente alguien tuvo que hablarle a Abraham de Dios. No sabemos quién fue exactamente, pero lo que estoy diciendo es que de estos antiguos puede ser que todavía alguno de ellos le haya hablado. Entonces, sí, ¿quién tiene la lectura del capítulo 12, versículos del 1 al 3? Yo, pastor. Por favor. Dijo 12 del 1 al 3, ¿verdad? No, Dijo, ya, pero sí, Jehová,
Sí, está Pero bien. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ujú. Gracias. Y cuando hablamos de Abraham, hablamos pues de alguien, un gigante de la fe, ¿no? La Biblia lo conoce o lo reconoce a él como el padre de la fe. Sin embargo, también entiéndase que Abraham comenzó su fe tan igual como usted y yo la comenzamos, desde su nacimiento espiritual, ¿sí? Y mire usted, a pesar de que es cierto, Abraham tenía la visita de Dios, la presencia de Dios que le hablaba a él, pero a pesar, y voy a decir esto que no parece, si no va a parecer como que correcto, pero a pesar de ello, usted y yo hoy en nuestros días tenemos mayor información de parte de Dios que la que tuvo Abraham. Porque a Abraham se le presentaba a Dios y le hablaba por partes, lo que tenía que hablar, ¿sí? Nosotros tenemos toda la escritura, ¿sí? O sea, no hay escritura mejor, no hay revelación más grande que la del Nuevo Testamento y más completa también que la del Nuevo Testamento. Así que sí, usted y yo hasta tenemos, por ejemplo, mejor información. Por ejemplo, en Ur de los Caldeos, donde vivió Abraham, se dice que era una sociedad bastante avanzada para su tiempo. Se dice que habían hasta bibliotecas, sí, y ciertamente que los había. Pero Abraham, si quería aprender de Dios, no podía ir a la biblioteca y coger una Biblia, ¿no? O sea, nosotros sí podemos. Y es más, tenemos más de una en casa, muchos de nosotros. Así que sí, pero aún así Abraham llegó a ser, mire usted, el padre de la fe, ¿sí? Y él comenzó tan igual como usted y yo comenzamos el camino de la fe. Así que simplemente se trata de obedecer, de escuchar a Dios y de rendirse a Dios, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos no, que se trata de saber más y más y más. Y cierto, Dios quiere que conozcamos más y más de Él, pero muchas veces nosotros en lugar de conocer y rendirnos u obedecer, simplemente crecemos en conocimiento y no nos rendimos a Él, o sea, no estamos obedeciendo. Abraham con errores y todo, porque de Abraham la Biblia habla cosas buenas y cosas malas también. Algo malo que usted se acuerde, por ejemplo, de Abraham. ¿Alguno de ustedes? Mintió sobre su esposa, que era su hermano. Sí, aunque sí fue en parte su esposa, pero cierto, cuando lo contó, no lo contó simplemente para que la gente sepa, hoy por si acaso, cierto, es mi hermana también, ¿no? No, sino más bien para salvar su propio pellejo, si me permite usted la expresión, ¿no? Así que sí, hubo cosas equivocadas de Abraham, pero siguió creciendo y Dios le ofrece, o finalmente, ¿no? Conforme iba creciendo, también iba tomando pasos de mayor obediencia a Dios, como el separarse de su sobrino Lot, que fue difícil para él, porque Dios en el pasaje que leyó nuestra hermana, Abraham, en el pasaje que leyó nuestra hermana Yanina, él tenía que dejar toda su parentela. Sí, era la idea, pero no lo hizo, cargó a Lot con él, hasta que llegó el momento en que, mire usted, sí, si usted se acuerda, y ojalá que haya leído los capítulos 13 y 14, un momento en el cual Abraham le dice a Lot, es hora de separarnos. Sí, es hora de separarnos. Y mire lo que le dice Abraham. O sea, Abraham ya estaba creyendo tanto en Dios que le dice el Abraham, tú decide primero, ¿no? O sea, perdón, Abraham le dice a Lot, tú decide primero, tú decide hacia dónde te vas y yo me voy al lugar opuesto. No importa, tú decides, ¿sí?
¿Por qué razón es que le da esa opción? ¿No? Usted y yo quizás hubiésemos dicho, no, yo decido primero porque Dios me llamó a mí a las finales, ¿no? No, él ya llegó a comprender, a pesar de que sí hubo muchos errores de parte de él cuando hubo hambre en Egipto, ¿no? Cuando hubo hambre en Egipto, se fue, ¿sí? Y regresó ciertamente con varios regalos, pero dentro de ellos también regresó con una sierva egipcia con quien después tuvo a Ismael. ¿Sí? Tengamos cuidado cuando nosotros hagamos las cosas no conforme a Dios. Abraham no tuvo que haber ido hacia Egipto, pero cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a Dios, tengamos cuidado de ello, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Entonces, Abraham llega a crecer y le dice a Lot, tú elige, y cierto, Lot miró alrededor y lo que atraía a la vista era la llanura de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eso se veía, pues, y sí era muy fértil, sí era muy fértil. Estamos hablando quizás antes de que exista lo que ahora se llama el Mar Muerto, ¿no? Porque por ahí estaba Sodoma y Gomorra. Si usted tiene la oportunidad de ver el Mar Muerto, de leer del Mar Muerto, no hay vegetación por ahí, ¿sí? Pero en ese entonces sí la vi. Y era muy próspero, era un valle en realidad, ¿sí? Así que Lot dice, yo voy para allá. Entonces Abraham dijo, bueno, yo voy en esta otra dirección, porque sabía que Dios iba a cuidar de él, sabía que Dios era fiel a su palabra, a sus promesas, ¿sí? Y en ese aspecto también usted y yo necesitamos aprender a crecer en él, crecer en la palabra de Dios como para entender si Dios es fiel a lo que él nos dice, ¿sí? Y ciertamente lo va a hacer. También respecto a su hijo, ¿no? Esto es a Isaac, el de la promesa. Dios prometió que él iba a tener un hijo de su esposa, y lo tuvo, ¿no? Fue Isaac, lo tuvo, cierto, en su vejez. Qué interesante es cómo es que desde el tiempo de la promesa hasta la ejecución, o en su defecto hasta el tiempo en que nace Isaac, posiblemente pasaron unos 25 años, ¿no? 25 años. Y uno se diría, pero ¿por qué Dios esperó tanto? Bueno, porque uno seguía trabajando en Abraham, y número dos, Dios quería que Abraham y su esposa entiendan, ¿sí?, que si ellos llegaron a tener un hijo, no fue por el esfuerzo de ellos, porque cuando nace Isaac, ¿cuántos años tenía a Sara? ¿Alguno de ustedes que leyó esta parte por lo menos? 100, creo. 100. Sara tuvo, bueno, Abraham tuvo 100, ciertamente. Sí, Sara tuvo 10 90. menos. Sara tuvo 10 menos, 90. ¿Sí? Entonces, uno tenía 90 años. ¿Sí? Que ya las mujeres a ese tiempo ya no daban daban a luz, ¿sí? Estamos hablando del tiempo después del diluvio. Antes del diluvio, ay. ¿Hasta los cuántos años creen ustedes que una mujer pudo haber dado a luz en los tiempos antes del diluvio? Alguien que se atreva a decir algo, alguna hermana, antes del diluvio. 800, quién sabe. Difícil de decir, pero fácilmente hasta después de los 500, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, pero después del diluvio ya la cosa era distinta, ¿no? Y decía, Sara tuvo 90, que el número uno de por sí era estéril, y número dos ya estaba bastante avanzado. O sea, era imposible que humanamente hablando ella dé a luz. Pero Dios quería demostrarles cuán poderoso Él es y cuánto se debe confiar en Él. Hermanos, ciertamente eso es lo que también nosotros deberíamos hacer. Y nace Isaac, y obviamente una de las historias, creo yo, más difíciles a veces de asumir, pero a la vez también que inspiran mucho, ¿no? Al creyente, es cuando Dios le dice a Abraham, entrégame tu hijo,
su único hijo. ¿Cuántos de ustedes entregarían a su hijo, su único hijo, en holocausto, en sacrificio? Depende, ¿no? Depende del momento, ¿verdad? Ah, difícil, ¿no? ¿Cuántos años creen ustedes que tenía Isaac cuando fue, o cuando Abraham estuvo dispuesto a entregarlo en sacrificio? ¿Alguien? ¿Cuántos años cree usted? 10, 12 años tal vez. Un poco más. Un poco más. Me parece que 17, pastor. Entre sí, por ahí a 20. Sí, 25. Sí, también puede ser. Aún de 17 años nada más. Un muchacho de 17 años ya sí es fuerte, ¿no? Y sobre todo en tiempos bíblicos. Ahora sí, pues ahora damos pena a los 10. No, somos pura pinta nada más, ¿no? Diga, antes pues trabajaban duro los muchachos, ¿no? Bueno, es distinto, ¿sí? O sea, a lo que voy es que no fue fácil para Isaac también, porque Isaac tenía, creo yo, la suficiente fuerza como por lo menos para correrse, sin que Abraham lo haya detenido, porque si es que Isaac tenía, digamos, 20 años para no redondearlo, si es que Isaac tenía 20 años, Abraham tenía 120 años, ¿no? O sea, pongámosle a competir pues una carrera de 100 metros nada más, ¿no? A un muchacho de 20 años contra uno de 120 años. Obviamente, por más ganador de medallas olímpicas que haya sido Abraham, ella tenía 120 años y Isaac solo 20. Obviamente hubiese podido correrse, pero él se mantuvo allí. Sí, él se mantuvo allí. Pero también Abraham se mantuvo en la fe. Y Abraham no simplemente creyó en Dios a ojos cerrados, ¿sí? Porque esto no fue algo fácil para Abraham. No piense que Abraham, no, ni bien Dios le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, que Abraham dijo, ya Dios, claro que sí, lo que quieras. No. Debe haber sido muy difícil para él. Pero dentro de todo ese proceso, Abraham entendió, hay un momento, Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Y Dios me ha dicho que en él, que esto es en Isaac, yo voy a tener descendencia. ¿Sí? Por lo tanto, Señor, tú tienes que entregármelo. O sea, si llega a morir, tú tienes que entregármelo de entre los muertos o de regreso de los muertos, porque Dios es fiel a su palabra. Qué fe, honestamente, sí, qué fe. Qué difícil también. Qué difícil. Y otra cosa, creo que Abraham entendía que Dios no va con los sacrificios humanos, ¿no? Aunque ciertamente Jesús más adelante fue entregado por nosotros. Así que sí, esto es lo de Abraham. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos años tuvo Abraham cuando falleció? Alguien que lo haya leído se acuerda en el capítulo. Uy, nadie llegó al capítulo 25. ¿Quién llegó al capítulo? Me dije, Jessica, me dijiste capítulo 22, ¿verdad? ¿Alguien llegó al capítulo 25? Ay. ¿Cuántos años tuvo Abraham? Tarea para la próxima semana, ¿sí? Cuando falleció. Y bueno, este fue ciertamente el padre de la fe. Con Abraham creo que comienza lo que más adelante llegó a ser el pueblo hebreo, ¿sí? Aunque se cree que quizás de Eber también partieron, puede ser, pero Abraham fue en realidad ese pueblo que, o esa persona que Dios separó, ¿sí? Y de quien Dios dijo, no, que vas a tener descendencia y en esa descendencia pues van a ser el Mesías, ¿no? No lo dijo de esa forma, pero de esa descendencia nació el Mesías. La hermana Yanina menciona 175 años. O sea, todavía debe haber corrido regular todavía los 120 años, ¿no cree? Si vivió 175. Pero igual no creo que lo hubiese alcanzado a Isaac. ¿Ve? ¿Alguna pregunta, hermanos? Terminamos con Abraham. Sí, ¿alguna pregunta? Y ahí nos vamos a detener, obviamente, también, ¿sí? Pero alguna pregunta de parte de ustedes en cuanto a lo que es Abraham. ¿Alguna pregunta?
Pastor, en una parte, Abraham cuando va con Isaac a hacer el sacrificio, le dice a sus siervos, ustedes quédense, como que ustedes quédense acá, yo y el muchacho vamos y volvemos. Amén. Y bueno, que dice usted debe ser pues porque él de alguna manera estaba seguro que Dios se lo iba a regresar. Yo pienso, hermana, que Abraham, desde que salió de casa, tenía la seguridad de que en algún momento Dios tenía que manifestarse. ¿Sí? Y Dios no se manifestaba. Y no se manifestaba. Y no se manifestaba. ¿Cuándo se manifestó Dios? Cuando Abraham alzó el cuchillo. ¿Verdad? Cuando Abraham alzó el cuchillo. Ahora, pregunta. Dios probó a Abraham con el propósito de que Dios entienda cuánta fe Abraham tenía en Dios. Pregunta. ¿Alguien? O si prefiere la pregunta, ¿por qué es que Dios probó a Abraham? ¿Alguien? De hecho que Dios conoce todo, ¿no es así? Dios sabía la respuesta de Abraham. Dios sabía que Abraham sí iba a levantar el cuchillo. Dios sabía ello. Pero quien quizás no sabía ello era Abraham. ¿Sí? Y quizás aquí Abraham se da cuenta de cuánto ya él está confiando en Dios, dependiendo de Dios. ¿Sí? Así que, si bien es cierto, a nosotros no nos gustan las pruebas, ¿sí? Ni en los colegios nos gustan las pruebas, ¿no? Los exámenes no nos gustan. Son necesarias. Son necesarias para nosotros darnos cuenta si en verdad estamos creciendo en esa fe en el Señor. Recuerde, fe de escuchar y obedecer, ¿no? No fe de fe muy carnal, necesariamente fe de, no, yo sé que Dios sí lo va a hacer. No, sino fe bíblica, ¿no? De escuchar a Dios y obedecer. Por eso es que se le llama, repito, a este hombre el padre de la. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar? Ok, ahí nos detenemos entonces. Sí, ahí nos detenemos. Vamos traten de seguir leyendo ustedes, traten de estudiar, en verdad que sí, necesitamos leer para que así esto quizás tenga más sentido también. ¿Alguna petición en oración?